porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy meditamos San Juan, capítulo 13, versículo 16. Por favor, vamos a buscarlo todos en la Biblia. Y vamos a ver lo que significa que el sirviente no es más importante que el amo. Como los católicos, como los creyentes que estamos al servicio de la palabra, a veces olvidamos nuestra tarea, nuestra misión, y nos creemos más importantes que Dios. Creamos nuestras normas, nuestras leyes, creamos nuestras condiciones y desplazamos la palabra de Dios. Repito, San Juan, capítulo 13, versículo 16 al 20. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marcos les dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de ahí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy
el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Todos proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que nos dé la gracia de no creernos más del que nos envía, que nos dé la gracia de aprender a escuchar al que nos envía.
En muchas ocasiones nosotros los seres humanos hemos puesto nuestros criterios, nuestras maneras de pensar, nuestras opiniones por encima de las de Dios. Y hoy Jesús dice, usted quiere ser dichoso, comprenda que el sirviente no es más que su amo. Que no nos creamos dioses en la vida a través de este evangelio. Que no nos creamos señores en la vida. Que no nos creamos superiores a Dios para cambiar leyes de la naturaleza, para cambiar leyes, normas y conductas, comportamientos. A veces, en ocasiones, ustedes y yo, creyéndonos superior a Dios, colocamos normas, principios, cosas por encima de la palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo hoy tengamos la gracia de aceptar la palabra de Dios. Tengamos la gracia de aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 29 de abril. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por este encuentro. Alabo y bendigo a Dios porque nos regala un día más de vida. Alabo y bendigo a Dios por usted que va camino a su trabajo, que está en su casa, que está descansando, que está estudiando. Por usted que nos está acompañando en este día a escuchar la palabra de Dios. Por usted que ya tiene la Biblia en la mano y ya abrió el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 16. Quiero darle gracias a Dios por los gestos de solidaridad de muchas personas que en este tiempo de enfermedad me han escrito: Padre, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Estamos orando por usted. Quiero agradecerle a Dios por el cariño. Quiero agradecerle a Dios por la cercanía. Quiero agradecerle a Dios por el don de la amistad, que es muy importante. Gracias, queridos hermanos, por sus oraciones, por mí, por mi hermano Benjamín. Y gracias a todos los hermanos quienes nos han apoyado con el tratamiento. Gracias a todos los hermanos quienes nos han ayudado. Que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique. A todos los que han escrito, a todos los que han mandado un gesto de solidaridad, un saludo, un abrazo, que el Señor le bendiga. Hoy la palabra de Dios nos enseña, se los he dicho al inicio, ahora se los dije en la oración y ahorita se los repito. Cuando nosotros los seres humanos nos olvidamos que por encima de nosotros hay alguien que se llama Dios, que por encima de nosotros hay un jefe, que por encima de nosotros hay un Padre, que por encima de nosotros hay un Creador, entonces es ahí donde el ser humano empieza a cumplir sus caprichos, empieza a cumplir sus vicios, empieza a cumplir sus sueños, sus metas. La manera de pensar suya la empieza a establecer como una norma de conducta, un comportamiento. Por ejemplo, caso de la vida real, vamos a hablar hoy en el caso de las personas que le quitan la vida a otra. La palabra de Dios dice: no matarás. Dios dice que no hay que matar. Inclusive Jesucristo, si usted se pone a leer el Evangelio de San Mateo, Jesucristo se toma el tiempo inclusive para enseñar qué significa matar, qué significa quitarle la vida a alguien. Y Jesús lo va a enseñar de una manera muy bonita en Mateo capítulo 5, versículo 21. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarás.
y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo el que se encolerice con su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llama a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo ante la gehenna del fuego. Entonces la palabra de Dios enseña que matar con palabras, con miradas, con groserías, eso está mal. Pero cuando uno se cree superior a Dios, entonces crea las leyes de matar, de asesinar. Y ustedes saben cuáles son esas leyes que hoy día se han puesto, que hoy día se han colocado. Entonces, hoy la palabra de Dios dice que ningún sirviente puede creerse por encima de su amo, que ningún ser humano puede estar por encima de Dios, que ninguna persona puede estar por encima del Señor. Y entonces hoy día vemos a una serie de personas imponiendo normas, conductas, imponiendo situaciones que van en contra de la palabra de Dios. Estas personas que están apoyando, por ejemplo, los matrimonios entre hombre con hombre y mujer con mujer, están saliéndose del contexto bíblico. Están creyéndose amos por encima de Dios. Están creyéndose superiores a Dios. Y entonces ahorita hablar en contra de esta sinvergüenzura, vagabundería, hablar en contra de este pecado, parece que es un delito. Ellos se han victimizado y han dicho, tenemos derecho, soy hombre, me gusta un hombre, soy mujer, me gusta una mujer, entonces me quiero casar y ya. Y eso está mal, eso no lo dice la palabra de Dios. Ayer meditábamos San Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, donde Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Entonces cuando el hombre se cree por encima de Dios, cuando el hombre se cree superior a Dios, empieza a crear una serie de normas de comportamiento que van en contra de la ley de Dios. Pensemos, por ejemplo, en la persona que tatúa su cuerpo, aquella persona que no le importa lo que dice la palabra de Dios del tatuaje, aquella persona que mata su cuerpo a través del vicio, de la droga, de consumir sustancias. Pensemos por aquella persona que dice, bueno, yo hago con mi vida lo que me viene en gana. Yo hago con mi vida lo que quiere. De eso se trata el Evangelio de hoy, de San Juan capítulo 13, versículo 16. Miren cómo el Señor lo explica de una forma muy bonita. Miren cómo el Señor lo enseña de una forma que ustedes y yo debemos tenerlo presente. Oigan, escuchen. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Jesús era el amo, Jesús era el jefe, Jesús era el maestro, es el maestro de los discípulos. Les lava los pies, cumple la misión de lo que hacía un esclavo. El esclavo era el que cuando alguien llegaba a la casa, salía con una jofaina, con una ponchera y con una toalla a lavar los pies. Se las acercaba y si el jefe de la casa la lavaba, lo hacía, y si no, mandaba a aquel que llamaban obrero o cachifo o esclavo. Jesús toma la jofaina, lava los pies de los discípulos, ustedes se acuerdan de la última cena, ¿verdad? Y después de ahí dice unas palabras que ustedes y yo hoy debemos meditarlas. Escúchenlas. Yo les aseguro, esto es real, esto es palabra de Dios. El sirviente no es más importante que su amo. El sirviente no es más importante que su amo. Habían sirvientes, habían personas que hacían el oficio, habían personas que realizaban su función. Y yo quiero leerles una cita bíblica para que ustedes y yo veamos que el servicio de Jesucristo consiste en que ustedes y yo debemos hacer las cosas de Dios. Miren, si leemos, vamos a buscar en la Biblia San Lucas, capítulo 17, versículo 10. Hablando del servicio, el sirviente, el que sirve, el que hace, el que trabaja, el obrero, el que evangeliza, el que predica, como quiera llamarlo, el sirviente. Estamos al servicio de la palabra de Dios. Estamos en función de la predicación de la palabra de Dios. El sirviente, oigan,
Oigan, el sirviente no está por encima de su amo. Miren cómo dice San Lucas 17:10. De igual manera ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les fue mandado, digan, somos siervos inútiles que hemos hecho lo que deberíamos hacer. San Lucas 17:10, grabes esta cita. Somos siervos inútiles que hemos hecho lo que deberíamos hacer. El sirviente no está por encima del amo. Ustedes últimamente han escuchado a sacerdotes, obispos, han escuchado algunas personas, sobre todo en Alemania, que están diciendo, por allá en la India, pero bueno, si un hombre quiere a otro hombre, vamos a darle la bendición. A ellos se les olvidó esto. El sirviente no está por encima del amo. ¿Qué dijo el amo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. El sirviente no está por encima de su amo. Aquellos que están aprobando leyes de eutanasia, de aborto, aquellos que están a favor de esto, el sirviente no está por encima de su amo. Aquellos que están aprobando los métodos anticonceptivos, donde Dios dijo crezcan y multiplíquense en Génesis capítulo 2. El sirviente no puede estar por encima de su amo. A veces nosotros como servidores de la palabra de Dios nos creemos estar por encima del amo, por estar encima de Dios. Y entonces sacamos leyes en contra de lo que Dios dice, y dice la palabra de Dios. El sirviente no puede estar por encima de su amo, porque es sacerdote, porque es obispo, porque es laico, porque es... Entonces empezó a crear normas. Ustedes vieron lo que pasó con Martín Lutero, ¿se acuerdan? Por allá, Martín Lutero, la reforma de 1520, por ahí. ¿Qué hizo? Era sirviente. ¿Y qué quiso hacer? Estar por encima del amo. Y miren el resultado que ha tenido, el impacto que ha tenido este sirviente, este servidor, que estaba en función de la palabra, fundó las sectas protestantes. Y ahora las sectas protestantes, creyéndose por encima de Dios, crean normas, leyes, crean doctrinas falsas. Se los he dicho muchas veces y se los puedo repetir. Dicen los protestantes, el rosario no es bíblico. Oye, eso es mentira. El rosario sí está en la Biblia. Si usted lee el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. San Lucas capítulo 1, versículo 42 y siguiente. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Si usted lee la palabra de Dios, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús en San Mateo 6:9, enséñanos a orar, y Jesús le dijo, oren con el Padre nuestro. Los misterios del Santo Rosario, ahí están. Cuando una persona dice no reces el rosario, ese es un sirviente que se cree por encima del amo. El amo dijo, Mateo 28:18, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Nos da el bautizo para grandes, para pequeños, para todos los pueblos. Eso debemos hacerlo. Y entonces el que se cree amo dice, no hay que bautizar a los niños, no hay que bautizarlo, no hay que darle la primera comunión, sabiendo que Jesús en San Juan 6:54 por allá llegó a decir que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. No hay que confesarse. Ese es el sirviente que se cree por encima del amo, sabiendo que San Juan 20:23 dice que sí hay que confesarse. Entonces, el ser humano siempre quiere colocar las normas por encima de Dios. Efesios 3:20 dice, a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. Y entonces hay sirvientes, hay personas, hay creyentes, hay cristianos, que siendo bautizados, siendo comprometidos, dice, pues yo no voy a la iglesia. Yo no participo en la iglesia, yo le doy a Dios la gloria a mi manera. El sirviente no puede estar encima del amo. Cuando una persona crea normas, leyes, conductas, comportamientos, crea cualquier situación que esté en contra de la palabra de Dios, recuerde que ese se cree más que Dios. Se cree por encima del amo. Se cree por encima del amo. Se cree por encima de Dios. Porque tiene dinero, porque tiene fama, porque tiene fortuna. Entonces llega a decir cualquier tontería y hay gente que le cree. Oye,
El sirviente no está por encima del amo. Escuchen lo que viene. Ni el enviado es mayor que el que lo envía. Y aunque una persona, lo que dice Gálatas 1:6, aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente del que le hemos dado, no lo reciban, fuera con él, anatema sea. El enviado no es mayor que el que lo envía. Ustedes y yo no podemos estar por encima de Dios. Ustedes y yo no podemos estar por encima del Señor creando leyes y comportamientos. Y esto pasa en la familia también, no solamente en la iglesia, en la familia. Cuando el esposo le dice a la mujer, yo soy el que mando, yo soy el que trabajo, yo soy el que estoy buscando el dinero para la casa, usted es la cachifa de la casa. Oye, Jesús dice que todos debemos ser iguales. Jesús dice que ante los ojos de Dios debemos ser iguales. Cuando la mujer no se queda callada y entonces le responde y genera el conflicto, la pelea. Jesús, cuando le dieron una bofetada, el sirviente, cuando le dio una bofetada, se cayó. Cuando le dio una cachetada, pon la otra mejilla. ¿Por qué la pelea? ¿Por qué la rencilla? El enviado no está por encima del que lo envía. Y tenemos hoy día en la iglesia muchos enviados muy llenos de orgullo, muy llenos de prepotencia, muy llenos de rabia. Muchos enviados creyéndose mayores que Dios, entonces quieren hacer doctrina a su manera, quieren hacer la Biblia a su manera y quieren hacer la iglesia a su manera. El enviado no está por encima del que lo envía. Una persona porque tenga autoridad o porque tenga poder quiera cambiar las leyes que Dios manda, eso está mal. Pero un padre de familia también que en su casa no ha enseñado a sus hijos la palabra de Dios, que en su casa no le ha enseñado a orar, que no ha aprovechado este tiempo que está con sus hijos para que él se ponga a meditar, para que él se ponga a aprender la doctrina cristiana, el catecismo, está creyéndose superior a Dios y le está enseñando otras cosas. Una mamá que ha descuidado la doctrina, que ha descuidado la formación cristiana auténtica en su hogar y se ha dejado que sus niños sean guiados por medio de comunicación, sean guiados por celular, por televisión, por tablet, por, bueno, cualquier cosa, y no ha sido capaz de educarle en la fe. Oye, el enviado no está por encima del que lo envía. Y Dios nos mandó, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Muchos niños ateos, muchos niños sin Dios, muchos niños que no saben del Señor, muchos padres que no les importa. El enviado no está por encima del que lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, dice el Señor, serán dichosos. Que ustedes y yo comprendamos hoy esta palabra. Que ustedes y yo la coloquemos en práctica, esta palabra. No podemos colocar nuestros caprichos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser por encima de la de Dios. Dios dice, si un hombre se casa con una mujer y se separa de ella y se va con otra, comete adulterio. Y si una mujer deja a su marido y se va con otro, comete adulterio. ¿Y cuántas personas están cometiendo adulterio? Pero no solo adulterio. También cuántas personas están viviendo en concubinato, basándose en otros que dicen, si son felices, déjenlos quietos. Oye, el enviado no está por encima del que lo envía. Si entiendes esto, serás feliz. Serás feliz. Entonces nosotros, siendo templos vivos del Espíritu Santo, San Pablo lo enseña a los corintios, inclusive y respetamos nuestros cuerpos. La mujer se viste como le viene en gana, lo que no se exhibe no se vende, el hombre también, hay un derroche de cuerpo. Oye, eso no lo enseña la palabra de Dios, eso no lo enseña la Sagrada Escritura. El enviado no está por encima del que lo envía. Si yo como sacerdote me pongo a enseñarles a ustedes herejías, si yo como sacerdote me pongo a enseñarles a ustedes mentiras, falsedad, ¿no se van a molestar? ¿No se van a poner bravos? Claro que sí, padre, nos molestamos, nos ponemos bravos y hasta dejamos de escuchar el evangelio. Oye, pero en su casa sus hijos están llenos de mentiras, de engaños y usted todavía no lo ha adoctrinado. Sus hijos creen que lo más importante en la casa es el televisor o la tablet o el celular.
Sus hijos que creen que lo más importante en la casa es el estudio. Sus hijos que creen que lo más importante en la casa es la comida. Sus hijos creen que en la casa lo más importante es el juego. Porque no oran, porque no rezan, porque no leen la Biblia. Usted no le ha enseñado. Entonces estás por encima de Dios. ¿Por qué le enseñas mentiras a tus hijos? Tu hijo adolescente ya fuma droga, ya toma miche, ya está teniendo relaciones sexuales a diestra y a siniestra. Ya tiene malos amigos, sale a bochinchar, sale a pasear, hace lo que le viene en gana y usted no le ha educado. Entonces eres un sirviente, eres un enviado que estás haciendo lo que te provoca, no lo estás educando como Dios manda. Tú te casaste con tu esposo y estás permitiendo que él haga lo que quiera en las relaciones matrimoniales. Tienen relaciones en contra de la naturaleza. Tienen relaciones genitales en contra de la naturaleza y usted les ha dado rienda suelta y ha hecho lo que quiere. Meten la pornografía, meten una serie de bichos en contra de lo que Dios dice. El enviado no está por encima del que lo envía. Si usted llega a comprender estas cosas, será feliz, será dichoso. Y mucha gente anda haciendo lo que quiere. Anda haciendo lo que quiere. Yo hago con mi vida lo que me viene en gana. Yo hago con mi vida lo que quiera. Oye, eso no es cristiano. Eso no es de Dios. No lo digo por todos ustedes. Padre, usted lo está diciendo por mí. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de las Escrituras. El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Y ustedes mirarán hoy día y seguirán viendo muchos sacerdotes que están traicionando a Cristo y muchos obispos que están traicionando a Cristo. Porque creyéndose sirviente, creyéndose por encima de Dios, están aprobando o están apoyando toda esta sinvergüenzura. Están apoyando a todas estas personas que no tienen freno, que están desenfrenadas. Y entonces Jesús ya sabía cuántos sacerdotes, cuántos obispos lo iban a traicionar. Pero también sabía cuántos padres de familia lo iban a traicionar, cuántas madres de familia lo iban a traicionar, cuántos hijos, cuántos jóvenes y niños iban a traicionarlo. Y nosotros nos convertimos en Judas cuando nos creemos por encima de Dios y colocamos normas, leyes, costumbres, prácticas que no son cristianas. Vemos a un pobre, no lo ayudamos. Vemos a un necesitado, no lo ayudamos. Vemos a una persona con hambre y no le damos de comer. Vemos a una persona desnuda y no le vestimos. Oye, somos Judas. Estamos traicionando al Señor. Y termina Jesús diciendo, yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe al que yo envío, al que Jesús envía, y ahí está el Evangelio del día, todos los días para que usted lo escuche, y eso es enviado por Dios, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Que ustedes y yo en este día podamos recibir al Emmanuel, al Dios con nosotros. Que podamos recibir a Dios. Que podamos meditar este texto de San Juan, capítulo 13, versículo 16 al 20. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.